Bienvenidos a una reunión especial del arte de crear impacto, los seminarios para escritores. Y hoy tenemos una presentación especial con Leobardo Arias, quien es director de cine, productor de cine, editor, escritor. Y tenemos una sesión especialmente diseñada para que él nos explique acerca de y nos dé tips acerca de lo que es una novela, pero cómo se compara una novela con un guión, por ejemplo, un guión de película o un guión de una serie. Entonces le vamos a dar la palabra para que él nos hable al respecto y ya si es pertinente yo le haré alguna pregunta al respecto. Adelante, Leobardo. Toño, muchas gracias por invitarme a platicar acerca de esto. Fíjate que es algo que me parece muy interesante que lo sepa la gente que quiere escribir, los que escriben. Hay mucha gente que quisiera escribir una u otra cosa y en honor a la verdad siempre es bueno tener claro qué es un guión y qué es una novela. Primero estamos hablando de dos medios distintos, ¿verdad? Dos medios distintos que son, o sea, los medios que son. Por ejemplo, el primer medio que hubo fue el medio escrito, los libros, eso fue algo que, bueno, los libros no son un medio, pero después vinieron los periódicos, es el primer medio, supongo que es el primer medio. El segundo medio fue la radio, conforme fue mejorando la, la, mm, la tecnología. La literatura también, porque, por ejemplo, hay en 1800 y tantos, Dickens y todos ellos, aquellos grandes escritores, escribían novelas por entrega. Las revistas eran un medio, ¿sí? Sin embargo, la literatura ahí se utilizaba como una cosa para mantener a la gente con la atención puesta en las novelas maravillosas que existen de eso. De eso llegamos hasta la fecha que han cambiado los diferentes medios y se han adaptado. De eso vamos a hablar aquí, de la adaptación de un medio a otro. Primero quiero hablar de la literatura. Bueno, quiero terminar lo de los medios. Medios hay muchos, pero son contados. La literatura es un medio, el cine es otro medio. Son dos cosas distintas, no es lo mismo, pero digamos que se cuenta una historia. A final de cuentas es lo que se hace, se cuenta una historia. Bien, primero quiero definir qué es la novela, qué es literatura, y después vamos a definir qué es un guión para cine, televisión o teatro. ¿Ok? Ya hemos hablado de esto, tú has tenido en alguno de tus videos aquí de entrenamiento una definición de lo que es y la etimología de novela, sin embargo la quiero leer. Dice, una novela se define como una narración en prosa generalmente extensa, que cuenta una historia de ficción o con un desarrollo más completo en cuanto al argumento y los personajes que los relatos breves o cuentos. ¿Sí? Una novela puede ser extensa o no tan extensa. Después hay unas que son más chiquitas y esas se convierten en relatos breves o cuentos, ¿sí? Que es más o menos lo mismo, pero tienen sus diferencias. Ahora, la etimología de la palabra novela. Es un préstamo del siglo XV del italiano novela, que es noticia. Es un relato imaginario derivado de novelo, joven, reciente, del latín novellum, derivado de novus, nuevo, por ser inicialmente un relato de un acontecimiento. Como dije ya, nos habías hablado de esto y bueno, esa es la definición de novela. Novela es una historia extensa o no tan extensa que cuenta algo que, bueno, tiene sus reglas, tiene sus esquemas. Eso se puede ver desde, bueno, leer la poética aristotélica es importante, sin embargo, hay que saber entresacar lo que dice Aristóteles ahí, porque tiene una cantidad de información ahí. Además, es medio misógino porque los actores, todos eran hombres, las mujeres estaban como hechas a un lado, entonces se les ponía al mismo nivel que los esclavos. Entonces, leerlo es, digamos que cansado, porque es un choro muy, muy denso, pero hay todo personaje o escritor o cineasta o cualquiera que haga una novela
dramática, una obra dramática, quiero decir, tiene la obligación de leer a Aristóteles, entre otros muchos, ¿sí? El que quiera hacer cine tiene que leer a Aristóteles, tiene que leer a Sid Field, tiene que leer a Meyerhold, tiene que leer en la vida del drama Bentley, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hay que leer. Ok, entonces seguimos con el guión. Hay dos cosas, es un esquema escrito de un discurso, conferencia, tema, etcétera, que contiene los puntos o cuestiones que se van a tratar. Entonces, esa es una, pero la que nos interesa ahorita es un escrito que contiene los diálogos y las indicaciones técnicas necesarias, como planos, decorados, iluminación, etcétera, para la realización de una película, obra de teatro o programa de radio o televisión, ¿sí? Guiones hay para estos cuatro medios, y bueno, las obras de teatro, antes eran, hay obras de teatro milenarias de los griegos, creo que la primera, bueno, no importa, eso es historia. Bien, son dos medios distintos, el cine y la literatura. Sin embargo, el guión no es el fin, no es el producto final. La novela sí es el producto final. La novela la escribe uno, entonces agarra y se la manda al editor o al publicista, al editorialista. El editorialista le manda al editor, el editor la edita, la revisa con el autor, etcétera, 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 hasta que tienen una, con un demonio, ¿dónde dejé el? Bueno, no importa. Aquí tenía un libro para enseñárselos, pues es una novela. Ahí están atrás los libros de Toño y la mía. La dejé muy lejos para salirme ahorita de cuadro. No importa, la cosa está en que un libro es un producto terminado. Se vende y la gente lo lee. La película, más bien el guión no es el producto terminado, es la base para hacer una historia contada con imágenes. Ahora, les quiero hacer una pregunta que le voy a contestar yo mismo. ¿Cómo conocemos el conflicto, los personajes y el desarrollo de una historia en una novela? ¿Y cómo lo hacemos en el cine? Primero, la novela, en la novela es por medio de las descripciones del autor del lugar donde se desarrolla la novela. Son palabras que nos describen con la cantidad de detalles que el escritor quiera darnos, siempre con los detalles que son pertinentes a la historia y de los personajes, de los lugares, de las circunstancias. Y bueno, depende también del estilo del autor y el género que él quiera adoptar. Estilo y género, no importa. De todos modos, conocemos, ahorita voy a la parte más importante de la diferencia entre literatura y cine. Ok, en la literatura no hay una cuarta pared. Y ustedes dicen, oye, pues cómo no, ¿qué es una cuarta pared? Ah, muy sencillo. En el caso del cine y del teatro, tenemos en el escenario el telón de fondo o la construcción de fondo, la pared izquierda, la pared derecha, son tres, y la cuarta pared es donde está el público. De proscenio para allá, ahí tiene que haber como una barrera de cuarta pared. En el cine es igual. Ahorita, por ejemplo, yo puedo estar así hablando con Toño, oye, Toño, fíjate que todo eso, primera, segunda, tercera pared, y ahorita esta es la cuarta pared, rompo la cuarta pared y dices, ah, sí hay una cuarta pared. Pero la cosa está en que esto no es una ficción. En el teatro tiene que haber una cuarta pared por fuerza, porque, bueno, es lo que distancia, ahí en el cine, en todo eso, hay una cuarta pared. En la literatura no hay cuarta pared, o sea, todo está en el libro y en la imaginación del lector. En la literatura conocemos al personaje por sus interacciones con los otros personajes, también por sus acciones, pero podemos conocer a todos los personajes por medio de la diferencia más importante entre la literatura y el cine, los pensamientos de cada uno de ellos. En la literatura conocemos al personaje por lo que piensa, por lo que hace, por lo que dice y por la interacción. Puede ser, tenemos novelas maravillosas como la de Edgardo Azamar Manso, que es la de Los Guardianes de los Rieles, que no tiene mucho diálogo, pero la historia es una verdadera maravilla. Toñito me dirá si miento. Es una cosa que es literatura pura, es una novela extraordinaria y conocemos todo el conflicto y todo eso por medio de las descripciones y los pensamientos y las acciones de los personajes de Mazatl, de los dioses aztecas y todo eso, y te atrapa, es una novela que te atrapa.
Sin embargo, por ejemplo, podemos conocer a novelas tienen mucho diálogo. Las novelas de Asimov, hay muchos que tienen así. Acabo de comprar una de Sidney Sheldon, así es que ya luego te diré, que se llama Después de la medianoche, en medio de la medianoche, la encontré en una librería de segunda, así es que la voy a leer. Pero los diálogos pueden ser pocos o muchos en la literatura, ¿sí? Entonces, la profundidad depende del texto que le ponga en las ideas expresadas por el autor en los pensamientos y sobre todo en los pensamientos que quiera poner en los personajes. Ahora, una cosa que quería puntualizar ahorita acerca de la cuarta pared es que en la literatura no hay cuarta pared, bueno, te llega a romper la ficción cuando llega tu mujer y te dice, ¿qué estás haciendo? Y tú, hoy estoy leyendo tal, bueno, ya ponte a trabajar, y ahí voy, mujer. O la chicachas leyendo a Corinte ya y le dices, ándale, con que te gustan las novelas románticas, y dice, qué poco romántico eres, desgraciado, maldecido. En fin, la literatura no tiene cuarta pared, pero el cine es muy diferente. Aquí conocemos a los, pero bueno, este sí tiene una cuarta pared, que es esta, la de la cámara. Ahora voy a leer lo que escribí. En el cine conocemos a los personajes por lo que hacen, por sus acciones. El cine es básicamente acciones, ¿sí? Los personajes caminan, comen, platican, etcétera, todas las acciones que se llevan en el día. Pero los conocemos por lo que hacen y por lo que platican. No conocemos sus pensamientos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno rompe la cuarta pared en el cine, está rompiendo la ficción. Uno está hablando así, está viendo que le pasa algo a alguien que le está yendo del carajo y de repente el actor pajarea. Así. Dice, no, o sea, brother, no me pajaríes, no veas a la cámara. Los actores que no están tan acostumbrados a una cámara suelen pajarear. Hay otros que a pesar de que están muy acostumbrados a la cámara, también pajarean. He cachado pajareos de muchos actores grandes, pero no voy a decir quién. El chiste es que uno tiene que darle el punto de vista al actor con una mano o con un dedo, así se hace junto a la cámara, para que cuando vea, o sea, uno le puede mover, entonces se va al movimiento, no a la lente. Entonces, ¿por qué? Porque te están creando un ambiente de ficción en donde estás metido en la historia y le está pasando lo peor al personaje, lo están matando, le están pegando o le están agarrando y se la están robando a la personaje. Bueno, no quiero decir a la personaje o a la protagonista o al protagonista. Y entonces voltea la cámara y dices, ya bailó, ¿sí? Ahora, muy rara vez se puede romper la cuarta pared de forma eficiente. Quiero decir, hay una película extraordinaria que se llama El Imperio Contraataca, donde el C3PO, C3PO, está tratando de huir del lugar que están atacando los gandayas del Imperio, y de repente dice, ¿para dónde se fueron? Y agarra, se encuentra solito y encerrado y ya no sabe para dónde jalar, y voltea a la cámara y dice, típico, y se sigue. Eso es romper la cuarta pared de una forma magistral de George. No, este no es George Lucas, no me acuerdo cómo se llama el director del Imperio Contraataca, pero no es George Lucas, es Irving Kershner, no me acuerdo, pero solamente en casos muy raros es correcto o es eficiente o se siente bien romper la cuarta pared. ¿Por qué? Porque aquí el robot no está haciendo o sea, primero es un robot, no sé si eso tiene que ver con los ojos o no, pero está haciendo cómplice al espectador. Y como somos muy fanáticos de Star Wars, cuando lo vi en el 79, 80, no me acuerdo, bueno, yo me desternillaba de risa. Ok, todo esto, ya dije, esto es muy raro que un personaje mire a cámara y no rompa la ficción, muy bien, dije. Ok, hay un recurso que es un recurso chafón, o como yo quisiera decirlo en mis palabras personales, con el lenguaje coloquial que utilizo, es un recurso pedorro, el usar la voz en off o la voice over en inglés. ¿Qué es la voz en off o la voice over? Es la voz de Dios, señores. Tú tienes una historia maravillosa y entonces a Dios no lo ves. Sientes que la Virgen te habla o que Dios te habla y de repente empieza a ser una voz fuera de cámara y es la voz que lo puede saber todo o no. Es un recurso pedorro porque no ayuda.
a la creatividad del cineasta o del guionista. ¿Por qué? Porque es una cosa que explica algo que está pasando en la película. Blade Runner, que es una joya de la ciencia ficción y de la fantasía, es una cosa impresionante porque tiene que ver incluso con una filosofía muy, muy padre y muy profunda de la creatividad y la creación que hace el mismo hombre. Entonces, los productores dijeron, no, 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 es una película muy complicada y le obligaron a Ridley Scott a ponerle una voz en off o voice over explicando lo que estaba pasando, lo cual era totalmente inútil, es una de las cosas que los productores a veces hacen que no está padre. ¿Qué es lo que sucede? Ridley Scott estuvo en contra de eso muchos años, hasta que por fin un día le dieron chance porque la película fue un fracaso de taquilla en los cines, porque la gente no entendió esa maravilla. ¿Qué es lo que sucede? Con los años se siguió vendiendo, la gente siguió y bueno, empezó a ganar dinero y los productores le dijeron a Scott, lo que se te dé la gana me vale. Y entonces él hizo varios cortes, son 7 cortes distintos los que hay de esa película. Ese sí ¿Cómo se les puedo llama la enseñar. película, Leobardo? ¿Eh? ¿Cómo ¿Eh? se llama la película? Blade Runner, espérame. Blade Runner. Ay, cabrón, está al revés. Ok, muy bien, muy bien. Sí, ahí está. Es una de mis películas favoritas. En esa maletita que vieron vienen los 7 cortes distintos y en los últimos 3 cortes o 4, no me acuerdo, quitó la voice over, la voice en off, y la película se convierte en otra cosa completamente distinta. Yo creo que tiene uno de los mejores diálogos, bueno, uno de los mejores monólogos de un antagonista, que es el Roy Batty, que es una joya, ¿sí? Ahí es donde uno dice, ok, la literatura puede rayar siempre en la expresión artística. El guión no es una obra de arte. El guión puede ser una obra de arte, pero el guión es una guía, eso es lo que dice la palabra guión, una guía para que el director haga lo que el guionista vio. Bueno, normalmente es una historia y el guionista tiene que trabajar o no, pues, con el director, pero el director tiene que matar al guionista y al autor para poder hacer de eso una obra maestra. Por ejemplo, esta película Blade Runner está basada en un libro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, que era un extraordinario escritor de ciencia ficción. Un montón de sus novelas se han llevado a películas. Sin embargo, la novela casi no tiene que ver con la película, porque agarró Ridley Scott junto con el guionista, le rompió en el hocico a la novela, pero agarraron la esencia de la novela, que ya la leerán si la quieren leer, se llama Do Androids Sleep on Electric Ship, perdón, y la hizo una obra maestra, y el guión es una obra maestra, es una obra de arte, y la película es una obra de arte maravillosa. Ok, ¿qué es lo que sucede? La voz en off o la voice over no es algo muy bueno porque balconeó un poco la falta de inteligencia o de creatividad del director para explicar algo que no se necesita explicar. Un amigo mío, Salvador Aguirre, que es un gran director de cine mexicano, en su tesis decía, es que en este momento yo creo que quiero que ella le diga la neta al personaje, se está muriendo el personaje. Entonces, bueno, José Luis García Gras, uno de los grandes maestros que he tenido en la vida, un cineasta fantástico mexicano, agarró y le dijo, ¿sabes qué? Que se lo diga con los ojos. Y de repente le voló la cabeza a Chavo, porque Chavo quería hacer una cosa ahí complicadísima, y de repente agarró y dijo, ok, voy a hacer lo que me dijo José Luis García Gras. Cuando la chava se está muriendo, solo hay un intercambio de miradas entre el personaje masculino y ella, y sostuvo la cámara ahí, el plano, y hay una parte donde uno dice, no mames, esto es uno de los planos más sublimes que he visto en mi vida en una tesis del CCC. Eso es hacer arte. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque escribir una novela, ¿sí? Y escribir un guión de cine o de lo que sea, o que yo voy a hablar del cine porque ese es el medio en que me muevo. La televisión
Normalmente es despreciable la que se hace en México, raras son las cosas que son decentes del 11 y del 22, hay cosas que son muy padres, y básicamente las mejores cosas que he visto, que son obras maestras, son documentales en el 22, en el 11, ahí hay una serie de documentales que son una maravilla, pero no estamos hablando de documentales, estamos hablando de novela y de ficción, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué diferencias hay, las más importantes entre un guión de cine y una novela? El tiempo, voy a hablar primero de la novela. El tiempo de la novela puede ser el que uno quiera, puede ser presente, puede ser pasado, puede ser futuro, etcétera. Puede ser el tiempo que uno quiera. El guión de cine se escribe siempre en tiempo presente, siempre, porque se está describiendo una acción que sucede en el guión en el tiempo presente. Ahora, la diferencia es que uno tiene capítulos en la novela, uno en teatro tiene escenas, y bueno, cambia, no hay secuencias, pues hay escena 1, escena 2 y subescenas o escenas más pequeñas. Ya, de eso ya cuando se hace el desglose del script, bueno, del guión para teatro, o, por ejemplo, las secuencias en cine se enumeran, cambian de número cuando hay un cambio de tiempo o una elipsis, o sea, un cambio de espacio. No hay escenas en el guión de cine. Eso se hace cuando se desglosa el guión terminado. Una vez que el guión está terminado, se desglosa en las secuencias y en escenas, ¿sí? En la literatura no hay límite de lugares donde se pueda desarrollar la historia. Digamos que en el cine tampoco, pero la verdad es que los productores objetan siempre, oye, estás loco, cabrón, ¿cómo vas a hacer una cosa? ¿En dónde vamos a sacar la luna en tu novela, ¿no? En tu guión de cine? Necesitamos un acuario con 30,000 peces. Dice, estás loco, brother. Eh, ¿cómo decía un maestro mío que se llama Pancho Atié? Decía, simplifica, brother, simplifica. Y eso va desde escribir el guión. Ahora, ¿por qué lo digo? Yo no quiero decirle a la gente que, que no escriban lo que se le ocurra. Escriban lo que se les dé la gana, ya sea novela o guión. Yo les aconsejo a tomar aquí los cursos con Toño Arjonilla, porque Toño, la verdad, es un tipo que está muy comprometido con la cuestión de la educación y la enseñanza de estas cosas para los escritores noveles y para la gente que está tratando de hacerse un nombre en la literatura. El guión tiene un problema de que a la gente se le hace fácil escribir un guión y decir, escribió el guión en 3 meses. Dices, y hay gente que lo hace en una semana y lo presume. O sea, ya se imaginan la calidad de guión. Dice uno, bueno, también pasa con algunos escritores que escriben unas cosas y luego las venden, que eso me parece lo más difícil de creer y de entender, que realmente son actos en contra de la literatura, son acciones hostiles contra la literatura y contra los lectores, son cosas terribles. Y los guiones, hay cosas que de repente dice uno, oye, me llega una persona un día, escribí este guión en una semana, ¿lo puedes ver? Me dije, sí, brother, yo no tengo mucho tiempo, así es que cáele, mándamelo. A la segunda hoja le dije, esto es una basura. Se ofendió, porque además yo no tengo filtros. Digo, si una cosa es buena, digo, brother, estás cabrón, esto es una maravilla, te voy a llevar con un productor, etcétera, etcétera, etcétera. Un guión tiene que tener, bueno, obviamente todos tenemos que conocer, mencioné hace rato a Sid Field, él tiene varios libros, pero el que más me gusta es uno donde te dice cómo escribir un guión. Él habla del paradigma. Hay mucha gente que dice el paradigma actualmente. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma no es otra cosa, todo el mundo utiliza la palabra como muy acá, paradigma. Un paradigma es un ejemplo general de algo. ¿Qué es un paradigma de una mesa? Es un rombo con 4 patitas, con 3 patitas o 4 si se ve la cuarta. Ese es el paradigma de una mesa. Es la forma más simple de presentar un objeto. El de una silla también es un rombito con 4 patitas y su respaldo. Se acabó. Él define el paradigma de cómo debe de ser una obra, dramáticamente hablando, en cine, ¿sí?
Tiene 5 partes, igual que la poética aristotélica, nada más que él los define como nudo de conflicto, bueno, espérame, el nudo de conflicto, el punto medio, el clímax, anticlímax y desenlace. El punto medio, el clímax es el punto 2 y el anticlímax y desenlace van todos al final. Bueno, luego, si quieren leerlo, está en internet, el libro se llama, ya se me olvidó, ¿no? Bueno, Sid Field, S-I-D-F-I-L-D. Si quieren buscarlo, pero no me acuerdo ahorita del nombre, ahí lo tengo el libro, nomás que no lo veo aquí. Eso tiene uno que estudiarlo, tiene que estudiar uno teatro, tiene que estudiar uno, tiene que leer uno guiones. Hay guiones que los regalan en la red, el guión de tal, órale, lo ves ahí, guiones que son obras maestras. Hay gente que es capaz de escribir un guión conforme va haciendo la película, como Coppola con Apocalipsis Now. ¿Es Coppola Apocalipsis Now? Sí, va. Bueno, ya No, creo que no. es Apocalipsis es, ¿cuál era? Espérame. No es la de, no es el mismo de, no es Full Metal Jacket, es el perdón, mismo. es Coppola, es Francis Ford Coppola. Sí, Francis Sorry, Ford. me confundo con esos Sí. dos porque soy medio clavado de esos, se me hacen bolas. Bueno, Coppola consiguió el dinero, pero arriesgó la vida el hombre. De hecho, uno de los actores se puso tan mal que, o sea, Martin Sheen se andaba muriendo, le dio un ataque al corazón en la película por la presión. Esas son cosas que creo que son evitables. Sin embargo, hay veces que ese deseo creciente, gigantesco, adentro del corazón de una persona por hacer una obra, le gana a todo, incluso a la salud, ¿sí? Porque Martin Sheen se tuvo que recuperar del ataque al corazón en el rodaje, en un lugar en la selva donde lo atendieron. Yo creo que le dieron algo de un médico brujo porque el tipo sigue vivito y coleando a pesar de la experiencia, ¿verdad? Entonces él iba escribiendo, tenía un lineamiento general del guión, pero lo iba reescribiendo día con día. Igual que Cuarón es otro tipo que está mega grueso. Él iba escribiendo el guión de Roma, tenía el lineamiento general, pero iba escribiendo día con día las cosas. Eso solo lo hacen genios. Cuarón es un genio, Coppola es un genio, o sea, esos sí están en otro canal, es impresionante. Se puede hacer, pero tiene uno que tener la disciplina de primero haber pasado por un proceso de aprendizaje con muchas cosas que tienen que ver. Le van a decir a uno que es un pendejo, le van a decir que no sirve, le van a decir que su trabajo es una basura. Uno tiene que tener en la cabeza que lo que quiere hacer, ahí está. Y tiene uno que agarrar y hacer lo imposible para lograr lo que uno tiene en la cabeza. Eso nos pasa de repente cuando uno dice, oye, yo estoy viendo una obra de teatro, tuve que matar, figurativamente hablando, al autor, que para colmo era uno de mis actores. Entonces, todos los días salía, le decía, ¿sabes qué, brother? El autor está allá afuera, tú como actor no me puedes discutir nada. No, pero es que estás haciendo mierda mi obra, le dije, ¿para qué me la diste? ¿Para que te apapache y te diga, ay, qué bonito autorcito, no, ni más? ¿Y para qué eres mi actor? Aquí el actor eres tú. Afuera nos vemos y nos peleamos y eres el autor. Pero aquí en la casa, aquí donde estamos ensayando, tú eres el actor y tienes que, porque quedamos en eso. Ustedes van a hacer lo que yo les diga porque yo sé cómo va a estar esto. El día que presentamos la obra que Toño la fue a ver, la noche de las identidades turbulentas, sí les puedo decir que fue un éxito rotundo. Finalmente el autor, Santiago, me jaló a un ladito y me dijo, ¿sabes qué, güey? La neta es que sí, hiciste algo que no creí que pudieras hacer. Mis respetos, sigo teniendo contacto con él. Esa es una relación más íntima que la que hay con una pareja, la de un autor con un director, la de un director con sus actores y actrices. No tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la intimidad de compartir una creación uno con otro. Bueno, a lo que voy. El guión tiene que tener una forma de estudiarlo y de hacer ejercicios y de estar dale y dale y dale, a menos de que seas genio. Si eres genio, es más, vete ahorita, apágale a lo que estoy diciendo, porque el genio no necesita de estos choros. Pero la gente de a pie, como yo en este caso, tiene que estar. Yo tengo un guión que tiene 10 años. Lo acabo de terminar hace 8 meses. Y ya ahora que lo leo de nuevo,
pasó tanto tiempo que tengo que rehacerlo porque perdió vigencia. ¿Qué sucede con el guión? El guión tiene que ser bueno, escrito, tallereado, si no se tiene uno que meter al taller, donde lo van a juzgar a uno y le van a decir lo que dije hace ratito. Eres un pendejo, no sirves para esto, dedícate a vender chicles, chocolates o palomitas en los cines, si quieres estar en el negocio del cine, etcétera, sí. Pero, uno tiene que tener en cuenta que tallerear, ir a un taller, igual que en literatura, ir a un taller donde te van a juzgar sin ninguna bronca, ellos te van a decir las cosas tal cual, a menos que sea una persona con intereses negativos, malos o malvados. Normalmente los talleres son lugares donde sí te paran unas friegas de perro bailarín, porque te dicen, o te dicen tus errores. ¿A quién le gusta que le digan sus errores? A mí no, pero tengo que aguantar. Yo aguanté cosas maravillosas que ahorita que las recuerdo, después de escucharlas, decía yo, hijo de la mañana. Pero mi maestro, Ludwig Margules, que era uno de los genios que había en el teatro mexicano, tenía una característica fantástica. Él agarraba y empezaba criticando lo malo y de repente decía, pero celebro y empezaba con lo bueno y entonces te pegamos unos bajones que de veras, o sea, necesitaba uno agarrar y decir, yo me aguanto, yo no lloro, yo soy hombrecito. De todos modos, yo hasta a veces lloraba y decía, no manches, qué chinga me paró este hombre. Sin embargo, ya que él había logrado que tú dijeras, híjole, de plano no sirvo para esto, te decía lo bueno. Y ahí es donde te levantaba, porque empezaba con lo malo y terminaba con lo bueno. Y muchas veces lo bueno era mucho más, la balanza era mejor de lo bueno que lo malo. Obviamente Ludwig me detestaba, no sé por qué, pero me contó de que me detestaba con odio polaco, porque era un polaco era un tipazo, pero bueno, eh, este, siempre me dijo lo bueno de lo que le presenté, eso fue en teatro. Después en cine, bueno, hubieron también otras cosas, hice un par de ejercicios ahí en el CCC, pero bueno, esa es otra cosa. El guión de cine tiene que ser trabajado con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque tiene un formato muy específico. Alfredo Yoskovich, que es uno de los maestros más maravillosos que he tenido en mi vida, decía, el guión se tiene que escribir así porque así se escribe un guión. La secuencia va con mayúsculas y todo lo demás va con minúsculas y mayúsculas. Y en la secuencia, el número de secuencia y el nombre de la secuencia va subrayado. Secuencia cero, se llama secuencia inicial cero y créditos iniciales. Y bueno, todo eso va subrayado. Tiene una forma de formato, tiene más bien, quiero decir, tiene un formato muy riguroso. El de televisión es distinto. Y el de teatro también tiene sus cosas. El script de teatro es el más flexible. Entonces tiene uno que saber escribir para que no llegue uno con un guión y digan, brother, no tiene ni idea de cómo se escribe un guión. Y puede ser una obra maestra, pero el escritor de guión tiene que saber cómo escribir un guión, cuál es el formato correcto. Bien, la literatura no tiene ese problema porque es más libre. Uno puede tener faltas de ortografía, puede tener eh, cosas que poner una costra porosa, como dice un amigo, una cosa por otra, pero si funciona, ¿sí? Uno puede agarrar y hacer de esa obra una obra de impacto, una obra interesante, que la gente se interese en leerla, que la atrape y que funcione. Entonces, cada medio tiene sus características. Yo lo que les aconsejo es que buscan eso. Ok, Toñito, perdón, ya agarré y acaparé muy grueso aquí. ¿Qué pasó? No, es tu momento, o sea, es un momento que no quiero, no vamos a editarlo, realmente todo lo que has dicho es muy importante. Ok, gracias. No, lo que quiero es una pregunta, hacer una pregunta. Te escucho. Esto nos dice que entonces una novela, cuando la toma en el caso de tomar una novela para un guión, que es Ujú. muchas veces el caso, el guionista tiene que poder interpretar. Ahí platícanos un poquito, porque puede tomar
nada más una parte de toda la novela y ponerla como una película y funcionar. Pero platícanos un poco de cómo sería ese proceso y qué busca, en este caso, un buen director y un buen guionista, qué buscaría en una novela. Ok, muy buena pregunta, Toño, y de eso creo que iba a hablar y se me pasó, pero lo importante de esto es que tú sacaste la pregunta a colación. Y lo que busca un buen director y un buen guionista es un planteamiento dramático claro, ¿sí? Por ejemplo, la novela de Dick trata de replicantes, de robots de carne y hueso creados por el ser humano, y es un conflicto que Deckard tiene una mujer y se habla siempre del dinero que le alcanza y no le alcanza para comprar cosas de lujo que son aves o mascotas replicadas, y entonces difiere mucho de la historia que se desarrolla en la película. Sin embargo, el conflicto es el mismo, aunque se va por lugares distintos, por caminos, por derroteros distintos. La novela habla acerca del miedo que tiene el hombre de sus propias creaciones y de que las mismas creaciones a veces se le pueden venir encima. Habla de la mortalidad del hombre y la inmortalidad de sus creaciones. Y al mismo tiempo, al hablar de la mortalidad del hombre y el miedo a la mortalidad, habla de la inmortalidad del hombre y de la inmortalidad de sus creaciones, que por eso esa película es básica para verla. Leer el libro y ver la película es parte de la cultura general que debería haber en este mundo, porque son cosas que tú comparas la novela con la película y son dos cosas parecidas, pero son distintas. ¿Qué es lo que hizo Ridley Scott junto con el guionista, que no me acuerdo ni quién es? Y adaptaron la novela a lo que también Scott quería decir. Mataron a Dick, bueno, ya había muerto. No, creo que Dick se murió en el proceso de terminar la película. Scott, él no vio la película terminada, lo cual es triste porque muchas de las novelas de Dick, les digo, se han adaptado al cine y son grandes, grandes, grandes obras. Entonces, no sé si a Dick le hubiera gustado, creo que sí le hubiera gustado porque era muy flexible para esas cosas, pero la novela se va por otro lado y la película rescata esa inmortalidad de la creación del ser humano y al final es un diálogo que yo cuando lo veo de plano sí lloro, porque es, sobre todo cuando estoy en la onda de la creación, lo ves y dices, híjole, me emociona hasta el fondo. Ahora, esa es una. El otro ejemplo que quiero agarrar es El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es una novela de Humberto Eco. Hijo, qué cosa más impresionante, sí, Toño, estoy de acuerdo contigo. Esto. Y yo creo que la he leído 6 veces. Es una de esas novelas que de repente digo, no, quiero volver a leer El nombre de la rosa. Esa y Campo de Batalla de la Tierra de L. Ronald Hubbard son, bueno, y hay varias que he leído como 6 o 7 veces porque son cosas maravillosas. Pero, El nombre de la rosa, si bien es una novela muy extensa, tiene una característica maravillosa. Dentro de toda esta cantidad de conocimientos que tenía Humberto Eco acerca de historia del medievo, porque él es un estudioso de los símbolos, ¿sí? Era un estudioso de la semiótica. Tiene una cantidad de conocimiento de la historia de la Edad Media y de esas épocas, de aquellos tiempos de cuando en 1100, 1200 y tanto, y hace referencias a, a Ockham, a Guillermo de Ockham, a Sherlock Holmes, Guillermo de Baskerville, así se llama el personaje, al 007 porque es Sean, bueno, ese es el de la película que agarró a Sean Connery y lo puso del monje, del maestro de Atsu de Melk, Guillermo de Baskerville. Tiene una cantidad de cultura impresionante. ¿Cuál es la cosa con el nombre de la rosa? No puedes poner en pantalla de una forma mejor que la que hizo Jean-Jacques Anod. Ay, caramba, ¿cómo soy malo bueno, creo que es Jean-Jacques Anod. Este,
de otra manera como lo hizo. Hay una descripción de un muro que está antes de entrar a la iglesia de la abadía. La descripción dura 6 hojas, 6, y es una delicia. ¿Qué hizo este cuate? Hizo un muro maravilloso con unos detalles que los ves, pero no te da tiempo a verlos con tanto detalle como en la novela. Pero hizo una cosa fantástica. Ron Perlman, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Salvatore tonto. A Salvatore lo pone revuelto con eso así, con la misma cara de las esculturas de la pared, haciendo muecas. Y es cuando Atzo de Melk lo encuentra y se espanta y conoce. Atzo, creo que sí es Atzo el que conoce primero a Salvatore, que se avienta a decir penitenciágite, pues que es una cosa de, bueno, no importa. Lean la novela. ¿Qué tiene de característica esa novela? Dentro de todo este conglomerado de conocimiento y de historia y de hechos históricos, hay una historia de detectives subyacente, que es el hilo conductor de toda la novela completa. Es una novela de 600 páginas. ¿Qué es lo que sucede ahí? El cineasta toma toda esa cultura, la plasma en lo que pudo en imagen, pero solo en imagen, no en descripción. No hay ninguna voz en off diciendo, es que el muro tenía a los personajes, tiene unas decenas de personajes que en aquellos tiempos cuando la ley no había internet, entonces tuve que agarrar diccionarios, enciclopedias, afortunadamente tengo un par aquí, y con todo y todo no encontré a todos los cochinos personajes y tuve que esperarme hasta ahora que hay internet y mucha más cultura de compartir eso, para entender que eran todos esos personajes, esas imágenes que describía Eco. ¿Qué es lo que sucede? La novela de detectives es lo que lleva a la película a ser tan eficiente, porque empieza con Atzo de Melk, ya viejo, platicando acerca de la historia de esta abadía maravillosa donde está una biblioteca que también habla de la pérdida de la cultura escrita, ¿sí? Cuando habla de eso, que es desde la pérdida de los... Yo creo que él sabía muy bien que los españoles habían quemado todos los códices mayas. En fin, no quiero decir peladeces, pero... En fin, no quiero decir peladeces, pero también la pérdida de las bibliotecas de Alejandría y todo eso, que es una pérdida, o sea, que no se puede reparar, es una cosa terrible. ¿Para qué les digo? Porque me da coraje. ¿Qué sucede? Tiene un desarrollo dramático muy eficiente, porque tenemos una abadía donde suceden asesinatos, llaman a Guillermo de Baskerville, llega con Atzo, un aprendiz, un chavito que es aprendiz, y entonces él va resolviendo de una manera a los Sherlock Holmes, ok, pues, precisamente rescata a Sherlock Holmes ahí, a Arthur Conan Doyle, y bueno, se resuelve, no sin meterle, por supuesto, una cantidad de cosas de los malos de aquellos tiempos, de la Inquisición, etcétera, ¿sí? Hay una novela, hay una parte de amor ahí que es una maravilla. Y bueno, Humberto Eco era genio. ¿Qué es lo que hizo este cuate, el cineasta que hizo El nombre de la rosa? Name, ahorita les digo. Of Rose. Es lo bueno de tener aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. Perdón, es Jean-Jacques Annaud. Ah, sí, había dicho Jean-Jacques Annaud, ¿va? Jean-Jacques Annaud. Bueno, ese francés sí la supo hacer. Yo creo que él tenía que hacer la película porque es uno de los genios también. Entonces, lo que buscan es una buena, tanto un guionista como un director, buscan una buena historia, sobre todo que tenga un recorrido dramático eficiente, ¿sí? La literatura tiene muchos ejemplos de novelas bien adaptadas al cine, sobre todo las novelas de la novela negra, ¿sí? Tenemos a grandes escritores de novela negra. Este, Tenemos también escritores de ciencia ficción como Dashiell Hammett, que alguno de sus guiones pasó a hacer hasta de Star Trek, de la primera, la serie original. Y así grandes escritores han sido también guionistas
pero porque ya tienen una costumbre de escribir las cosas de la forma correcta, dramáticamente hablando. ¿Qué quiero decir dramáticamente hablando? Que tenga un principio, que tenga un planteamiento correcto de conflicto y de personajes, el desarrollo de este conflicto y de los personajes. Esas es las tres cuartas partes de la novela. Y en la última cuarta parte de la novela o de lo que sea, del evento dramático, están las últimas tres, que es clímax, anticlímax y desenlace. Entre más juntos estén estos tres al final de la historia, más eficiente es la película. Eso lo leen en el libro de ¿quién es? Sid Field. Ok. Entonces, básicamente, déjame decir, y es mi memoria. Ux, aquí está. ¿Qué diablos? Hay muchos. Aquí está. No, bueno, no importa. Es Sid Field y tiene que ver con guiones. Screenplay es el que yo tengo, lo tengo en inglés. No hay versión en español, pero ahí es donde te explica lo que es un paradigma de una historia. Tiene que ver con estas cinco cosas, ¿sí? El plot point uno, el middle point, el plot point 2, clímax, anticlímax y desenlace. Bueno, el desenlace está al final. Luego, podemos hacer incluso un seminario acerca de eso, pero eso es lo que busca un buen guionista y un buen director. Buscan. Magnífico, magnífico. Quiero comentar algo muy breve. A lo mejor no has visto la película porque estamos en vivo grabando esto y no se va a editar porque todo lo que has dicho es muy importante. Ajá, ajá. Este, quiero agregar, acabo de ver una película hace una semana que se llama Still Alice o Todavía Alicia con Julianne Moore. Ajá. Y y se me hizo una joya de película. Me gustaría que luego la vieras. eh, pero en especial se me hizo una joya por cómo termina. Y Ok, obviamente ok. no voy a decir cómo termina, Sí, sí, porque por favor. no voy a decir cómo termina, pero quiero comentar que desde mi punto de vista es muy bien llevada a cabo porque yo he visto muchas películas de enfermedad y de cáncer y de que pasa esto y pasa aquello Mm, y son dramáticas, ¿no? Se muere el personaje, etcétera, etcétera. Pero rara vez veo que, que deje ese sabor de boca en una película de este tipo. Entonces me gustaría que luego la vieras. mm, Creo que en un tema que podría terminar muy mal, la mm. remata de una manera genial el director y es, como tú dijiste, Son dos directores. son dos. Sí. Ok, la rematan muy bien en el sentido de que te deja el mensaje justo al final de lo que es. Bueno, mira, exacto, Entonces, hablando de eficiencia, sí. exacto. Entonces, lo que quería comentar brevemente y por eso saqué a la luz la película Ajá. es que son las acciones del personaje, que en el caso de la literatura tendríamos que tener un poco de descripción o pensamiento del personaje Sí, o algo que te dé esa escena. En el caso del cine, es una escena pequeña entre dos personajes, pero es una acción, ¿verdad? sí. Entonces estoy como resumiendo lo que tú dijiste bueno, desde hace un buen rato. Ujú, ok. Es Sí. difícil adaptar una novela, sobre todo una novela muy popular, al cine. Digo, uno de los peores ejemplos que hay de eso es la de las 50 sombras de Grey, que el libro se me hace una basura indescriptible. Funciona dramáticamente porque tiene lo que dice Bentley, tiene sexo y tiene violencia, lo cual es, pues, ¿para qué diablos? O sea, utiliza uno eso y si ya sabemos que con sexo y violencia vas a tener éxito, haces otras cosas que valgan la pena. Sí tiene que haber, digamos que amor y la violencia, pues casi inevitable porque un conflicto que es una cosa, el protagonista contra el antagonista y es la definición de un problema. ¿Qué es el conflicto? Un problema. Son dos magnitudes semejantes en conflicto, ¿sí? Que están peleándose todo el tiempo, ¿sí? Si tenemos esa para hacer una cosa fuerte, no necesitamos utilizar
esa, y luego le hicieron película que es una verdadera basura también. En fin, hay cosas que son muy logradas, como esa que tú dijiste, la voy a ver, ya que me dijiste, seguramente es una maravilla. Está también Blade Runner, está también la que hablamos hace ratito. Hay un montón de novelas bien llevadas por Quien doblan las campanas, que esa, creo que, bueno, El viejo y el mar, que esa la hizo Spencer Tracy primero y luego la hizo Antonio Reina, Anthony Quinn, que son novelas que tocan una fibra sensible humana y que eso es lo que vale la pena, ¿sí? Finalmente, y retomando esto, perdón que me tome más tiempo, Toño, lo que hace tanto un guionista como un buen guionista como un buen director es buscar algo que sea dramáticamente funcional y que toque una fibra sensible de la existencia humana. Eso creo que es más importante todavía, porque ellos le pueden dar a una, como decía Ludwig, se puede agarrar una obra pinchurrienta y hacerla una joya. Estas fueron las palabras literales de Ludwig Margules, hablando de película, que fue de las últimas cosas que hizo. Hay una película que se llama Leval, que trata de lo mismo, pero este cuate Julio Castillo la agarró, hizo una obra maestra, yo la vi, la de veras, o sea, es de esas cosas que termina la obra de teatro, el texto es bastante pinchurriento, pero terminaba la obra y era, o sea, en serio, yo pocas veces después de que entré al CCC, aprendí que no está mal llorar cuando algo te emociona en una película o algo así. Te Entonces yo quiero berría decir como nene, ¿eh? te quiero decir que yo lloro todas las semanas. No, no es cierto. Me encanta el drama. Oye, perdón que te interrumpa. Está bien, está bien. Yo recuerdo hace mucho, yo soy muy, muy amante del cine también, pero Ujú. espectador y criticón. Pero me recuerdo una película, El hermano de Benjamín, no, La mujer de La Benjamín, mujer de Benjamín. sí. Este, ¿Hubo algo que tuviste ahí que ver? Sí, yo ahí fui asistente de producción y de postproducción en la película de Carlitos Carrera. Me Fue mi acuerdo de primera la película. película, perdón, fue mi segunda película grande. La primera yo era el asistente de producción, como decía un amigo, era el chihuahueño. Ya después fui creciendo y hasta gran danés, pero ahí era el chihuahueño. ¿Cuál fue esa primera? Se llama El secreto de Romelia, de Bussi Cortés. Es una buena película también. Me gustaba más el corte de 2 horas. La obligaron a cortarle media hora, que se me hace una tontería. Pero Vuélveme a bueno, decir el título. el de Bussi Cortés se llama el secreto de Romelia. Ok. Ujú. Y luego a mi generación le tocó hacer La mujer de Benjamín, de Carlitos Carrera. Que Carlitos Carrera es un extraordinario director. Es inteligente, es sensible, sabe cómo hacer una película y sigue dirigiendo. Poquito a poquito ha hecho una carrera constante de dirección. Excelente. Ahí es una No, sí, buena película, es La Bella y la Bestia. No tiene miedo de abordar temas escabrosos, porque son escabrosos. Sale mi amigo Eduardo Palomo ahí. Yo me la pasé de maravilla con Eduardo en eso, porque yo lo llevaba y lo traía. Yo tiene en su casa, aquí a 3 cuadras de donde él daba función todos los fines de semana. Entonces me dijo Héctor Ramírez Suárez, ¿sabes qué? Tú vas a ser el encargado de ir y venir por Palomo, porque más le caes muy bien. Yo me la pasaba diciendo tontería y media, ¿no? Pero agarraba y yo lo recogía él estaba en una obra que se llama El enemigo de clase, que es un enemigo, es un alumno que es un de verdadero cabrón y está jodiendo todo el tiempo a la gente, y es el enemigo de clase, parafraseando a cuestiones izquierdistas del enemigo de clase trabajadora, etcétera. No importa, es una buena obra de teatro. Palomo era el más divertido, hacía las cosas tan divertidas, era una buena obra de teatro, y yo lo llevaba prácticamente todos los fines, o cuando terminaba de agarrar y me decían, Leobardo, vete por Palomo. Yo agarraba mi bochito, llegaba y le decía, vámonos. Y le decía, Eduardo, ¿te da miedo la velocidad? No, cabrón, a ti tampoco. Y yo agarraba las curvas para ir a Juchitepec, a todo lo que daba mi pobre bocho que estaba bajadito y no jalaba tanto,
¿Pero tú crees que se agüitaba? No, él decía, métele más, güey, ya no da más, Eduardo. Y me la pasaba jugando con él, era un tipazo, Eduardo. Quedamos de trabajar juntos, pero pues me ganó, se fue antes el güey. Ay, qué tristeza, pero bueno, qué barbaridad. Leobardo, no sé si quieras agregar algo más. Creo que las cosas más importantes de lo que yo quería que los escritores escucharan las has Mm. mencionado, pero no sé si tú tengas algo más que abordar en... Yo solo quiero decirles una cosa, escriban lo que se les dé la gana. Siempre y cuando les funcione a ustedes, algo rescatable puede haber. Obviamente tiene que ser un poquito, digamos, tener un poquito de autocrítica y decir, esto me está divirtiendo o lo estoy haciendo nada más porque quiero ser reconocido y ser un escritor. Bueno, eso no sirve de nada. El chiste es que uno se divierta. Y el guión sí necesitan tomar por lo menos un curso de guionismo en donde quieran. Normalmente le dan a uno todas las herramientas en un curso sencillito. Hay cursos en el CCC, hay una carrera de guionista ahí que son 4 años. Y la verdad es que la escuela le da a uno las bases para crear lo que uno quiere. Estudiar es muy importante. Y ahí en el CCC nos recomendaban, ya que salíamos de la carrera, olvidarnos de lo que habíamos aprendido y hacer lo que se nos diera la gana. Y lo hice. Pero ¿qué sucede una vez que uno tiene aprendida la técnica? Lo demás fluye solito. Yo debo confesar que en el CCC aprendí a ser, sobre todo, editor de literatura, porque yo siempre me imaginaba que con un poquito más de chance uno puede, cuando edita en cine no hay más. Lo que la moviola no da, lo que la moviola no da, o sea, no te lo va a dar la película porque no te lo va a prestar nadie más si no lo filmaste. En cambio, la literatura siempre hay manera de cambiar, de decir, oye, mire esto aquí y allá. Y eso es algo que es muy eficiente en cuanto a literatura. Pero aprende uno a pasar por encima y a pasar por encima y a pasar por encima del material, cosa que no es tan fácil de aguantar. Hay que pasarle por encima al material cuantas veces sea necesario. Y eso se lo da a uno la escuela. Hay gente que no lo necesita, por supuesto, a lo mejor son garbanzos de a libra, pero escriban lo que se les dé la gana, sea bonito o feo, también hay estética en lo feo. Y la verdad es que ese es quiero cerrar con una cosa que dijo Carlos Fuentes. Dice, si este fuera un mundo perfecto, no escribiríamos novelas ni haríamos películas, lo viviríamos a través del amor de los demás. Wow. Es una cita que a mí me gusta mucho de Carlos Fuentes. Este, pues sí, crear es una acción de amor hacia ti mismo, hacia los demás, hacia lo que sea. Y eso es algo muy importante. Si lo hacen con el corazón, con amor, siempre salen cosas buenas. No importa si no funciona dramáticamente, de eso nos encargamos nosotros de ponerlo en orden. El editor o quien sea, ¿sí? Y eso es lo importante. Las novelas que he tenido el gusto y el honor de editar, la de Toño, la de Araceli, el libro de Arte de Crear Impacto, El Engaño, La Batalla por la Luz, el de Edgardo, las dos novelas de Edgardo, son cosas que se hicieron con el corazón, con amor, y eso es lo que lleva a la gente a hacer obras maestras. Yo les digo que lo hagan con cariño, con amor y lo que se les dé la gana, siempre y cuando sea con amor y con cariño. Eso Bueno, sí. yo ya iba a agregar algo más, pero tú lo estás cerrando con broche de oro. ¿Qué te puedo decir? Nada más digo una cosita rapidísima. Nada más reiterando, volviendo a dar fuerza a lo que acabas de decir para el remate, Ujú. y es que si algo he aprendido a través de los años, desde 1914 que salió, 2014, perdón, el, que salió el arte de crear impacto en el cual tú participaste Ay, intensamente, igual Araceli y demás, si algo he aprendido a través de esos años, después 14, 2015, 2016, 2017, etcétera, es que sí, lee el libro, lee el arte de crear impacto, sí, ve los seminarios, pero a la hora de escribir, olvídate de todo. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
olvídate de todo, métete en la historia. Cierto. Estoy 100% de acuerdo contigo y ponle todo el corazón, porque eso es lo que mueve, eso es lo que mueve. No ay, voy a ser famoso. Creo que ha cerrado con broche de oro. Me encantó esta entrevista, más Gracias. bien esta clase, y lo he dicho y lo vuelvo a decir, no se editará porque quiero que todos la escuchen de pe a pa. Está bien, Muchísimas muchas gracias. gracias, Leobardo, Gracias a muchísimas ti, Toño. gracias. Y bueno, saludos Bueno, para todos. Inscríbanse, suscríbanse al sitio de Toño, pongan el like. Si no les gusta, pónganle para abajo, no hay bronca. Yo aguanto, estoy acostumbrado. bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Leobardo. Nuevamente, gracias a ti, Toño. Un honor y un placer. Ok, cerramos la sesión. Gracias a todos.